Bienvenidos a mi canal, su fuente inagotable de drama, romance, secretos a voces y esos giros argumentales que te dejan pegado a la pantalla hasta las tantas de la madrugada. Soy y estoy absolutamente electrificada de tenerlos una vez más a mi lado, listos para desentrañar los misterios más jugosos que se esconden detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos adictos a las telenovelas, vamos a aventurarnos en un territorio, digamos, explosivo. Algo que ha encendido las redes sociales como un reguero de pólvora, desatando debates apasionados, sembrando la discordia entre fandoms y, lo más importante, dejando a miles de corazones rotos esparcidos por el ciberespacio. Nos vamos a sumergir en el drama detrás del drama, en los chismes que se susurran en los pasillos de los estudios de televisión, en las posibles conspiraciones que se tejen en las sombras y, sobre todo, en las potenciales influencias externas que podrían haber torcido el destino de esas parejas que jurábamos que eran para siempre. Así es, mis detectives de corazón. Hoy vamos a investigar a fondo, a rascar la superficie y a desenterrar los secretitos, mejor guardados detrás de algunas rupturas que han resonado con la fuerza de un terremoto en el mundo de las series turcas. ¿Será que las omnipresentes madres, figuras de poder e influencia en la cultura turca, tienen las manos metidas en el asunto? ¿Son las agendas sobrecargadas de trabajo, los contratos millonarios y la presión constante de los paparazzi los verdaderos culpables? O quizás la cruda verdad es que el amor, ese sentimiento que idealizamos en la pantalla, no era tan fuerte como la vorágine mediática nos hacía creer. Preparaos para la controversia, porque hoy no nos vamos a callar nada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este lodazal de rumores y especulaciones, quiero recordarles a los recién llegados a este pequeño rincón de chisme televisivo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque no querrán perderse ni uno solo de nuestros vídeos semanales, repletos de noticias de última hora, análisis profundos, teorías conspirativas y, por supuesto, toneladas de drama turco con denominación de origen. Únanse a esta gran familia de fanáticos de las telenovelas. Dale al botón rojo y conviértete en uno más de nuestros detectives emocionales. Ahora sí, mis queridos chismosos, que comience el espectáculo. Vamos a empezar, como dicen los entendidos, con la madre de todos los bombazos. La ruptura que ha sacudido los cimientos de la fe romántica en el fandom turco, la que ha hecho tambalear hasta el más optimista de los shippers y la que ha dejado a miles de almas sensibles con el corazón hecho añicos y una única pregunta resonando en sus cabezas: ¿pero qué demonios pasó? Me refiero obviamente a la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la serie que conquistó el mundo, Senkalkapm. El fenómeno Senkalkapm, esta serie, una comedia romántica adictiva con toques de drama familiar, no solo se convirtió en un éxito arrollador en Turquía, sino que catapultó a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama mundial. La trama, que a simple vista puede parecer un cliché, enganchó a millones de espectadores con su frescura, su humor inteligente y, sobre todo, con la innegable química entre sus protagonistas. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, frustrados por la cancelación de su beca, y Serkan Bolat, un arquitecto millonario, workaholic y con una alergia casi patológica al compromiso. Un contrato de noviazgo falso, urdido por las circunstancias y el destino, los une en una relación que inicialmente es puramente transaccional. Pero, como suele ocurrir en estos casos, los sentimientos reales no tardan en florecer, desafiando todas las expectativas y poniendo a prueba la lógica de sus planes iniciales. La serie fue un éxito sin precedentes, vendida a más de 80 países y generando una legión de fans obsesionados no solo con la trama, sino, y esto es crucial, con la pareja protagonista, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que para deleite de todos los que suspirábamos con cada mirada, cada roce y cada beso de Eda y Serkan, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, convirtiéndose instantáneamente en la pareja del momento, en el epítome del romance moderno. Viajes exóticos juntos, fotos adorables en redes sociales que generaban millones de likes y comentarios, declaraciones de amor que hacían derretir hasta el corazón más frío, todo parecía un cuento de hadas perfecto, una historia de amor digna de ser contada y recontada una y otra vez. Pero como en todo cuento de hadas que se precie, la sombra de la fatalidad acechaba en la distancia. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a circular con una insistencia preocupante. Inicialmente tanto Hande como Kerem negaron la mayor, insistiendo en que su relación era tan sólida como una roca.
Sin embargo, el silencio repentino en redes sociales, la desaparición de las fotos acarameladas, la falta de apariciones públicas juntos y la evasiva ante las preguntas de la prensa alimentaron las especulaciones hasta convertirlas en una bola de nieve imparable. Hasta que finalmente llegó la confirmación oficial, la estocada final que destrozó miles de corazones: Hande y Kerem habían terminado su relación. El apocalipsis chipe había llegado. ¿Las razones? Oficialmente, y esto es lo que nos vendieron, diferencias irreconciliables. Una explicación tan vaga como decepcionante que obviamente no satisfizo a los fans ni a los medios de comunicación, ávidos de detalles jugosos y teorías conspirativas. Y aquí es donde entra en juego el ingrediente más picante, el condimento secreto de nuestra historia: las madres. En este caso, nos vamos a centrar en la figura de la madre de Hande, Aylin Ercel. Si bien Hande siempre ha protegido su vida familiar con un celo casi obsesivo, se sabe que su madre era una figura crucial en su vida, su confidente, su apoyo incondicional y su principal fuente de inspiración. Aylin falleció en 2019 tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer, un golpe devastador para Hande que la marcó profundamente y la obligó a madurar a una velocidad vertiginosa. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿qué demonios tiene que ver Aylin Ercel con la ruptura de Hande y Kerem? Bueno, aquí es donde nos adentramos en territorio pantanoso, en la tierra de las especulaciones salvajes, basadas en rumores filtrados a la prensa sensacionalista, en fuentes cercanas, anónimas que aseguran saberlo todo y en teorías conspirativas elaboradas por fans con demasiado tiempo libre. Algunos medios turcos con más audacia que rigor periodístico han sugerido que Aylin, en vida, nunca vio con buenos ojos la relación de Hande con Kerem. Supuestamente la madre de Hande tenía una imagen muy específica, casi un arquetipo, del tipo de hombre que quería para su hija, un hombre que encajara con sus valores, sus aspiraciones y su visión del futuro. Y al parecer, Kerem no cumplía con ese perfil idealizado. Se hablaba de profundas diferencias de personalidad, de ambiciones profesionales incompatibles, e incluso de la percepción, por parte de Aylin, de que Kerem no estaba a la altura de Hande en términos de fama, éxito y estatus social. Se rumoreaba que Aylin consideraba a Kerem demasiado hollywoodiense, demasiado preocupado por su imagen pública y poco centrado en proyectos con sustancia. Además, algunos insiders han insinuado que la presión mediática constante, la obsesión enfermiza de los fans con la pareja, exacerbada por la enfermedad terminal de Aylin, pudo haber afectado negativamente la relación. Hande, en un momento tan delicado y vulnerable de su vida, podría haber sentido la necesidad imperiosa de priorizar su bienestar emocional, proteger su intimidad y distanciarse de una relación que quizás se había vuelto demasiado demandante, demasiado pública y demasiado invasiva. Es fundamental recalcar, para evitar malentendidos y linchamientos virtuales, que todo esto son meras especulaciones. Nunca jamás sabremos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero la figura de la madre, especialmente en la cultura turca, donde la familia tiene un peso tan enorme y las opiniones maternas son consideradas casi sagradas, siempre será un factor a tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones sentimentales de las figuras públicas. La aprobación materna, o la falta de ella, puede ser un detonante silencioso capaz de desestabilizar incluso la relación más sólida. Ahora pasemos a otro caso, uno un poco menos mediático, menos explosivo quizás, pero igualmente interesante y revelador. Me refiero a la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores más talentosos, carismáticos y aclamados de Turquía. Medcezir, el mar de pasiones revueltas. Estos dos pesos pesados de la actuación turca coincidieron en el set de la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca, moderna y glamurosa, de la serie estadounidense de OC, aquella que nos enganchó a principios de los 2000 con sus dramas adolescentes, sus mansiones de lujo y sus fiestas interminables. Atay interpretaba a Yaman Koper, un joven problemático con un pasado turbulento y una mirada que lo dice todo, que es rescatado de un barrio marginal y adoptado por una familia adinerada. Serine, por su parte, daba vida a Mira Beylice, una chica rica, hermosa y popular, pero con profundos problemas familiares, un espíritu rebelde y una adicción al alcohol que la lleva al borde del abismo. Medcezir se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo en Turquía, superando en audiencia a las series más consolidadas y generando un fervor fanático sin precedentes. La química incandescente entre Atay y Serine, la forma en que se miraban, se tocaban y se entendían sin necesidad de palabras, era innegable. Su romance traspasaba la pantalla y electrizaba a los espectadores.
No tardaron en convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas del país, y su relación traspasó la ficción para convertirse en una realidad tangible. Confirmaron su noviazgo poco después de que la serie comenzara a emitirse, y durante 3 años fueron la pareja perfecta, la envidia de todos, la prueba de que el amor verdadero existía. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de 3 años de relación aparentemente idílica, Aatai y Serrini decidieron separarse, dejando a sus fans devastados y preguntándose qué había pasado. Al igual que en el caso de Hande y Kerem, las razones oficiales fueron diferencias irreconciliables. Una explicación genérica y poco satisfactoria que, una vez más, dio pie a todo tipo de rumores y especulaciones. En este caso, no se habló tanto de la influencia de las madres, sino más bien de las ambiciones profesionales divergentes de cada uno. Se decía que Aatai estaba completamente enfocado en su carrera como actor, buscando proyectos más desafiantes, más serios y más artísticos que le permitieran demostrar su talento y consolidarse como uno de los mejores actores de Turquía. Serrini, por su parte, quería explorar otras facetas de su creatividad, como el canto, el baile y la actuación en teatro. La diferencia de prioridades y la falta de tiempo para dedicarse a la relación, sumado a la omnipresente presión mediática, podrían haber contribuido significativamente a la ruptura. También se rumoreó sobre posibles infidelidades por parte de ambos, alimentadas por las largas jornadas de rodaje y las constantes tentaciones del mundo del espectáculo, pero nunca se confirmó nada. Lo que sí es innegable es que, a pesar de la ruptura, Aatai y Serrini siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han hablado bien el uno del otro en entrevistas, se han deseado lo mejor en sus respectivos proyectos y han evitado alimentar los rumores maliciosos. Esto demuestra que a veces las relaciones terminan simplemente porque las personas toman caminos diferentes, porque sus prioridades cambian y porque la vida los lleva en direcciones opuestas. No siempre tiene que haber un drama de por medio, ni un villano acechando en las sombras.